La inquilina invisible parte 1. El día que dejé de existir a plena luz del mundo, nunca pensé que a los 20 años mi vida daría un giro tan extraño que terminaría viviendo como una sombra, una presencia sin rostro, una visitante callada dentro del mundo de otras personas. Pero así fue, me convertí en una proger, una habitante fantasma escondida en un apartamento ajeno, respirando el mismo aire que sus inquilinos y, aún así, prácticamente inexistente. Todo comenzó el día que dejé la universidad. Nadie te avisa que renunciar a un sueño no se siente como liberarte, sino como caer desde un puente sin barandillas. Yo solté periodismo porque la realidad me golpeó más fuerte que las ilusiones. No podía pagar el alquiler, comía mal, y mis días eran una cadena de turnos eternos en la cafetería donde trabajaba. Me dolía admitirlo, pero estudiar había dejado de ser un salto hacia mi futuro para convertirse en una carga que me hundía. Una tarde fría, mientras caminaba por la avenida Nevsky entre turistas y estudiantes con mochiles que yo ya no cargaba, mi mente regresó sin aviso al apartamento de Angie, aquel piso antiguo en un edificio histórico de San Petersburgo que habíamos visitado para un reportaje. Un lugar que, en su momento, había visto solo como un escenario decadente, pero ahora lo recordaba como lo que realmente era, una oportunidad. El recuerdo más vivo era su comentario despreocupado: aquí casi nadie cierra nada, había dicho mientras ajustaba el trípode de la cámara. Y la puerta principal siempre está abierta porque la gente sale a fumar. En aquel entonces lo tomé como una curiosidad. En Rusia, dejar puertas abiertas es casi un acto de rebeldía. Pero en ese momento, cuando el frío empezaba a calarse en mis huesos, aquella frase se transformó en una invitación silenciosa. Y luego estaba ese trastero. Un pequeño cuarto que llevaba años sin ser tocado, cerrado con un candado ridículo sostenido por tornillos viejos. Un espacio invisible para los demás. Un espacio vacío. Un espacio posible. Recuerdo la sensación de vértigo cuando la idea cruzó por primera vez mi mente. Y sí, vivía ahí. Fue tan absurda que me eché a reír en plena calle. Pero el eco de mi risa sonó desesperado, casi triste. Y entonces lo decí. Fui al piso que estaba alquilando, caro, minúsculo y tan húmedo que las paredes sudaban. Recogí mis pocas cosas y preparé una bolsita. Nada que llamara la atención: un destornillador, una botella de agua, ropa cómoda. Me miré en el espejo antes de salir. Tenía ojeras profundas, el cabello recogido en una coleta floja y una expresión que no reconocía. Parecía al borde de algo. No sabía si era un precipicio o un camino nuevo. Caminar hacia aquel edificio se sintió como dirigirme a una cita con el destino, o con la desgracia. Llegué justo a las 3 de la tarde, cuando la mayoría de los inquilinos ya estarían trabajando. Me quedé parada frente a la entrada, esperando a que alguien entrara o saliera. Las manos me sudaban. Finalmente, una señora mayor con bolsas de compra abrió la puerta y yo entré justo detrás, fingiendo hablar por teléfono. Crucé el pasillo amplio con paredes descascaradas, ese estilo soviético que mezcla grandeza agotada con melancolía. La puerta del apartamento, tal y como lo recordaba, estaba abierta. Entré. El silencio era absoluto. El mismo silencio que anuncia peligro, o suerte. Di un par de pasos y saqué el destornillador. Cada tornillo del candado resonó en aquel silencio como si estuviera desarmando un secreto antiguo. Me temblaban tanto las manos que tuve que hacer una pausa para respirarme el miedo. Pero nadie apareció. Cuando el último tornillo se dio, el candado cayó en mi mano con un sonido seco. Abrí, y allí estaba el trastero que cambiaría mi vida. Un rectángulo estrecho, oscuro, sin ventanas. Una bicicleta polvorienta apoyada contra la pared. Una máquina de coser cubierta con una caja de madera. Paredes de concreto crudo. Un enchufe que funcionaba a medias. Un agujero de ventilación del que salía un soplo de aire frío, como si respirara. No era un hogar, era una sombra de hogar, pero era mío. Entré y cerré la puerta desde dentro. Por primera vez en semanas, no tuve miedo de que alguien me echara. Apenas cabía de pie, pero sentí algo parecido a alivio. Me senté en el suelo, apoyada contra la pared, mirando la nada. Esa noche fue un caos. El frío me atravesó como si fuera una hoja de papel. Intenté dormir, pero terminé refugiándome en el baño compartido, acurrucada junto al radiador. Volví al trastero solo cuando amaneció, y fue entonces cuando supe que volvería, que, de algún modo, ese espacio vacío era mejor que cualquier lugar que pudiera pagar. La siguiente noche ya regresé preparada. Un saco de dormir que compré por internet, un calefactor barato, un pequeño filtro de agua, un plan improvisado, pero plan al fin, y así comenzó mi vida invisible.
La inquilina invisible parte 2. La casa donde todos viven, menos yo. Con los días, descubrí que uno no se convierte en proger de golpe, más bien, va desapareciendo poco a poco del mundo visible. Primero fue mi nombre, ya no sonaba en listas, no aparecía en ningún buzón, nadie lo llamaba. Después mi rutina, comía fuera, trabajaba fuera, vivía fuera, y solo volvía al trastero para convertirme en un susurro nocturno dentro de un edificio que jamás me había invitado a entrar. Me acostumbré a caminar sin hacer ruido, a escuchar antes de abrir una puerta, a contener la respiración detrás de una pared cada vez que escuchaba pasos. Es curioso, uno empieza a sentir más intensamente la vida justo cuando pasa a ser invisible para el resto. El piso tenía 6 habitaciones, y pronto memoricé la presencia de sus habitantes como si fueran personajes de un libro en el que yo no existía. La madre y el niño vivían en la última habitación, siempre salían temprano. Las 2 chicas jóvenes compartían la habitación más luminosa, trabajaban en algo creativo por la cantidad de materiales que dejaban tirados. La anciana fumadora, una presencia constante. Su olor a tabaco rancio llegaba incluso bajo la puerta del trastero. Y 3 habitaciones más, vacías, esperando nuevos inquilinos, o a mí. El primer gran giro llegó la tarde en que decidí entrar en una de las habitaciones vacías. Hasta ese momento solo las había usado para cargar mi móvil y la batería externa, conectándolos rápido, sin tocar nada. Pero esa vez, algo llamó mi atención, una carpeta en el escritorio. No debería haberla tocado, lo sabía. Pero la curiosidad es un animal salvaje cuando una vive escondida. Dentro había papeles viejos, un contrato arrugado y un listado de inventario del apartamento. Lo extraño era que ese inventario incluía el trastero donde yo vivía, y marcaba algo que no estaba allí cuando lo encontré. Asterisco, caja metálica, documentos. Asterisco. Mi corazón dio un vuelco frío. No decía bicicleta, no decía máquina de coser, decía documentos. La caja ya no estaba. Esa noche casi no dormí. Por primera vez pensé, asterisco, quizá alguien sí entró alguna vez. Quizá ese cuarto no estaba tan olvidado como yo creía. A pesar del miedo, continué con mi rutina. Debía hacerlo. Si dejaba de actuar normal o tan normal como puede actuar alguien que vive en un hueco, cometería errores. Y el miedo es peor que cualquier policía, te traiciona desde adentro. Mi trabajo me mantenía ocupada, 12 horas de pie en una cafetería, escuchando conversaciones ajenas, sirviendo cafés a estudiantes con sus auriculares enormes y a trabajadores quejándose del clima. Todos vivían sus vidas. Yo vivía la mía solo cuando cerraba los ojos. Cada noche volvía al trastero como quien regresa a un abrazo frío. Comía lo que encontraba barato, a veces pan, a veces sopa instantánea. Mi cuerpo se acostumbró a lo básico, yo también. Pero el segundo gran giro llegó con un sonido. Uno que jamás pensé escuchar ahí dentro. Un clic, una llave. Alguien abriendo una puerta, demasiado cerca. Me congelé. Desde mi rincón oscuro pude escucharlo claramente. El sonido venía de la habitación contigua, una de las supuestamente vacías. Pero esa puerta llevaba meses sin abrirse. Incluso yo había tenido que empujarla una vez porque estaba hinchada por la humedad. La respiración se me atoró en la garganta. Escuché pasos, lentos, precavidos. Un susurro, como una voz masculina murmurando algo ininteligible. Mi temperatura bajó. ¿Alguien más vivía en secreto allí? ¿Otro proger? ¿O alguien que sabía que yo estaba escondida? Me acerqué al agujero de ventilación, que daba justo a un espacio angosto entre paredes y que transmitía algunos sonidos. Pero lo que escuché no fue una voz humana clara, fue un clic metálico, y después un golpe suave, como de objeto pesado siendo puesto sobre el suelo. La puerta se cerró, los pasos se alejaron. Silencio. Esa noche entendí algo aterrador. Yo no era la única sombra entre esas paredes. Con el miedo aún en el pecho, comencé a estudiar el edificio, como si fuera una periodista de nuevo, pero ahora investigándome la vida, empecé a fijarme en horarios, ruidos, vibraciones. Anotaba mentalmente cada detalle, y entonces descubrí otra cosa inquietante. La anciana fumadora tenía un comportamiento extraño. No solo salía a fumar, escuché varias veces cómo abría la puerta principal del apartamento en horarios absurdos, como las 3 de la madrugada. La primera vez pensé que simplemente tenía insomnio, hasta que la vi, una madrugada, con el corazón acelerado por la idea del otro, que había entrado en la habitación vacía. Salí del trastero a llenar mi filtro de agua. Caminaba con sigilo, pero un ruido me detuvo en seco. La anciana estaba en la cocina, mirando la pared, sin moverse, sin parpadear, hasta que, lentamente, sonrió.
Fue una sonrisa tan fuera de lugar, tan vacía, que un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté regresar sin que me viera, pero sus ojos se movieron con una lentitud casi inhumana, siguiéndome como si hubiera sabido todo este tiempo que yo vivía allí. Perdida, susurró. Lo dijo sin cambiar la expresión, sin dirigirse a nada concreto, pero la palabra quedó flotando en el aire, como si fuera un diagnóstico, una advertencia, o un reconocimiento. Volví al trastero temblando. No dormí, y mientras todo eso ocurría, en internet mi historia estaba explotando. En el foro donde la había compartido, o más bien, una versión editada para desahogarme, comenzaron a llegar comentarios. Gente que no creía que fuera real, gente preguntando si era IA, gente queriendo detalles. Un en particular me impactó: ¿qué harás cuando te encuentren? Pasé horas pensando en la respuesta, porque por primera vez, no estaba segura. La inquilina invisible parte 3, la caja desaparecida, el inquilino fantasma y la verdad que nadie dijo. El día después de escuchar pasos en la habitación vacía, me desperté con la sensación de que alguien había estado observándome mientras dormía. Era irracional, nadie podía verme dentro del trastero, pero el cuerpo siempre sabe antes que la mente cuando algo anda mal. Necesitaba respuestas, necesitaba entender quién había entrado, y qué había estado guardado antes en mi espacio. La carpeta que encontré hablaba de un asterisco asterisco caja metálica asterisco asterisco, documentos, inventario estatal, objetos que habían desaparecido antes de que yo llegara. ¿Quién la había sacado, y por qué volver justo ahora? Decidí arriesgarme y entrar nuevamente a la habitación vacía donde escuché los sonidos. Había una posibilidad de que el intruso fuera un antiguo inquilino, o un trabajador del Estado, o quizá, alguien que usaba el lugar igual que yo. Cuando todos salieron por la mañana, esperé unos minutos para asegurarme de que el silencio era real y no el silencio engañoso de la madrugada. Luego abrí la puerta del trastero y salí. La habitación vacía estaba cerrada, no con llave, simplemente entornada. Un detalle surgido del miedo o del descuido. La empujé con suavidad. El aire dentro estaba pesado, distinto, como si hubiese sido ocupado recientemente. El polvo no estaba asentado como antes, había marcas circulares en el suelo, como si algo pesado hubiese sido arrastrado, y ahí lo vi. En la esquina, detrás de un escritorio viejo cubierto por una sábana, había una marca rectangular más clara en la madera, la marca perfecta de una caja metálica que ya no estaba. Mi latido se aceleró. Asterisco, el intruso vino a buscarla, asterisco, pero, ¿por qué ahora? Después de tantos años, ¿qué había en esa caja que valiera la pena volver? Fue entonces cuando la puerta del apartamento se abrió. Sentí como la sangre se me congeló. No podía correr, no podía esconderme. Si era el intruso, estaba atrapada. Me quedé muy quieta. Repetí mentalmente: asterisco, soy una visita. Estoy buscando una habitación. Soy una visita. Asterisco, escuché pasos, ligeros, rápidos, pantuflas. La anciana. Respiré, aunque solo un poco. Pero cuando escuché su voz, se me heló el alma. Ya no está, dijo desde el pasillo, como si estuviera hablando sola. Yo sabía, con una certeza instintiva que me dolió, que no se refería a mí, sino a la caja, a la misma caja que alguien había venido a recuperar. La anciana siguió caminando hacia la cocina, arrastrando los pies y tarareando una melodía antigua. Me paralicé unos segundos más, esperando que la puerta principal volviera a sonar para escapar. No lo hizo. Ella estaba allí, y yo atrapada. Me arriesgué, di un paso silencioso, después otro. Cuando pasé frente al pasillo, la vi por el rabillo del ojo, de pie, mirando por la ventana hacia el patio interior, fumando. Su espalda parecía una línea quebrada, su sombra, un hilo delgado a punto de romperse. Pensé que no me había visto, hasta que habló sin girarse. Cada casa guarda lo que no debería, murmuró. Este lugar tiene memoria. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna entera. Me fui sin responder y volví al trastero con la sensación de que el piso entero estaba respirando junto conmigo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos en el pasillo, no pasos, no voces. Era como un golpeteo suave, regular, en la pared justo al otro lado de donde apoyaba mi espalda. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi, como si alguien estuviera pasando la mano por la pared, o buscando un hueco. Me incorporé, encendí mi móvil para iluminar apenas el interior del trastero. La bicicleta vieja parecía más grande en la oscuridad, la máquina de coser, más siniestra, yo, más pequeña. Respiré hondo, esperé a que el ruido parara, pero no paró. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Cada golpe venía acompañado por un pequeño crujido,
como si la madera estuviera respondiendo. Y entonces, de pronto, silencio total. Una calma tan profunda que dolía en los oídos. Dejé el móvil junto a mí y traté de dormir, aunque mi cuerpo entero estaba tenso como un cable. Me dormí de puro agotamiento, no por falta de miedo. A la mañana siguiente, encontré algo imposible. El candodo exterior del trastero, el que yo manipulaba con el alambre para que pareciera intacto, estaba torcido, no forzado, no roto, simplemente, torcido, como si alguien lo hubiera tomado con fuerza y lo hubiese intentado arrancar, pero se detuvo. Con las manos temblando, lo toqué. No era una ilusión. Alguien sabía que ahí dentro había algo, o alguien. Ese día trabajé como si mi cuerpo no fuera mío. Sonreí a los clientes, preparé cafés, limpié mesas, pero mi mente estaba repitiendo una frase una y otra vez como un mantra: ya no estoy sola, y no en el sentido reconfortante. Cuando salí del trabajo por la noche, revisé mi móvil. Había nuevos comentarios en el foro donde había publicado mi historia. Uno llamó mi atención. Era diferente a los demás. No eres la primera persona que menciona ese edificio. Ten cuidado. Se me secó la boca. Escribí inmediatamente: ¿qué sabes? La respuesta llegó 10 minutos después. Hace años hubo un caso ahí. Un funcionario guardaba documentos del Estado en un compartimento secreto dentro de uno de los trasteros del piso. Hablan de corrupción. Desapareció de un día para otro. Nadie supo qué pasó con él ni con la caja. Me quedé helada. Mi trastero, la caja metálica, el intruso, todo cobraba sentido, peligrosamente. Entonces llegó el segundo mensaje. Se rumorea que alguien más siguió entrando después de él, que buscaba algo, y que la anciana del piso lo vio. Pantalla negra. Mi móvil se había apagado sin batería. Caminé de regreso al edificio como si el suelo me temblara. Había algo más detrás de esas paredes. Algo viejo, algo oculto, algo que alguien todavía quería. Y yo estaba justo en medio. La inquilina invisible parte 4, la noche en que el edificio dejó de fingir. No sé en qué momento exacto dejé de tenerle miedo a que me descubrieran, y empecé a tenerle miedo al edificio mismo, porque esa noche entendí que no era solo un lugar viejo con historias antiguas, sino un organismo lleno de secretos, silencios que se movían, sombras que respiraban. Regresé al apartamento pasada la medianoche. Había nevado, y la nieve hacía que los sonidos fueran casi inexistentes. Ni coches, ni voces, ni pasos apresurados. Solo mis botas hundiéndose en el hielo blando. Todo se sentía demasiado quieto. Cuando entré al edificio, el olor a humedad tenía un matiz nuevo, metálico, como sangre vieja o tuberías oxidadas. Las paredes parecían más estrechas, como si el pasillo hubiera encogido durante el día. El piso estaba oscuro. No era raro, a esa hora casi todos dormían, excepto una persona, la anciana. Su puerta estaba entreabierta. Dentro no se veía luz, pero sí algo peor, su sombra proyectada en el suelo, temblando como si hubiese una vela encendida detrás de ella, aunque no la había. Pasé de puntillas frente a su habitación, y entonces escuché su voz. No estás sola. No me llamó por mi nombre. No dijo, te veo. Solo pronunció la frase exacta que llevaba días persiguiéndome por dentro. No respondí, solo entré al trastero y cerré la puerta, pero mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que lo escucharía todo el edificio. Me arrodillé en el suelo. No sabía si llorar, gritar o quedarme quieta hasta desaparecer. Y fue ahí cuando lo escuché. No un golpe, no pasos, no respiración, sino un asterisco asterisco susurro asterisco asterisco, muy cerca del agujero de ventilación. Tarde. Sentí un frío que no vino del invierno. Era un frío que venía de adentro, desde un rincón donde el cuerpo guarda los sustos que nunca se olvidan. Me acerqué lentamente al agujero. La luz de mi móvil temblaba. Al principio no vi nada, solo la oscuridad del espacio angosto entre las paredes. Pero cuando acomodé la luz, había algo escrito, con tiza, con carbón, con lo que fuera. 3 palabras trazadas torpemente, justo en la parte del ducto que yo nunca había mirado. Asterisco asterisco no era tuya asterisco asterisco. Me alejé de golpe, chocando la espalda contra la bicicleta que cayó al suelo con un estruendo que me hizo soltar un grito ahogado. Me llevé la mano a la boca. Alguien había estado allí, alguien que sabía que yo dormía pegada a esa pared, alguien que había escrito eso para que yo lo viera, o peor, para que yo lo entendiera. El trastero no era un refugio, era un escondite de otra persona, antes que mío, y quizá esa persona nunca se había ido del todo. Pasé horas sentada contra la pared, sin atreverme a dormir. Afuera no había ruido humano, nada que me diera la tranquilidad de saber que no estaba atrapada en un edificio vacío con un desconocido.
A las 3:20 de la madrugada, escuché la puerta principal abrirse. No pasos, no voces, solo la puerta, luego silencio. 1 minuto, 2, 3, y después, un golpe seco, justo frente al trastero. Me congelé. Alguien estaba allí afuera, de pie, quieto, escuchando. Apreté el saco de dormir entre mis manos. Cada músculo de mi cuerpo temblaba. El intruso respiró. Se escuchó muy poco, casi como un resuello contenido, pero estaba ahí, a centímetros. Entonces la anciana habló desde su habitación, con una voz clara y lúcida como nunca la había oído: no busques lo que ya no está. Hubo un silencio que dolió. El intruso se movió, pasos muy lentos, como si arrastrara algo. Se alejó hacia el pasillo, pero antes de irse, pronunció algo en un tono bajo, húmedo, casi quebrado: nunca estuvo perdida. Mi corazón dejó de latir por un instante. No estaba hablando de la caja, estaba hablando de mí. Al amanecer, el edificio volvió a sonar como siempre, puertas que se abren, ollas chocando en la cocina, una ducha lejana, como si la noche hubiese sido una pesadilla colectiva. Decidí que necesitaba confirmarlo. Ya no podía permitirme vivir solo de intuiciones. Salí cuando la casa quedó vacía y caminé hasta la habitación donde la caja había estado originalmente. Revisé detrás del mueble. No había marcas nuevas, nada fuera de lugar, pero había algo que me hizo temblar más que cualquier sombra: una hoja doblada, asomando apenas bajo la pata de la mesa, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito para que yo la encontrara. La tomé. Era una copia antigua, amarillenta, del contrato del funcionario desaparecido, el mismo hombre que supuestamente guardaba documentos secretos del Estado. En la esquina, escrita a mano, con letra temblorosa: el trasero no es seguro, se mueven en la noche. Y abajo, como una advertencia final: las paredes oyen. Sentí mis manos sudar, mi respiración trabarse, mi cuerpo volverse liviano. Las paredes oyen. El trastero, el ducto, los golpes, el susurro. Yo no estaba escondida dentro del edificio. El edificio estaba escondido dentro de sí mismo, guardando secretos, guardando sombras, guardando presencias, y ahora, guardándome a mí, la inquilina invisible. Parte 5. Lo que esconden las paredes. Dormí apenas 2 horas. El amanecer se filtró por las rendillas del trastero como un cuchillo delgado, iluminando la bicicleta caída y la caja de herramientas vieja que yo nunca había tocado. Todo parecía fuera de lugar, como si alguien hubiese movido las cosas durante la madrugada. Pero lo peor no era lo que veía, era lo que seguía repitiéndose en mi cabeza: asterisco asterisco, nunca estuvo perdida, asterisco asterisco. Esa frase no iba dirigida al edificio, ni a la caja, ni al funcionario. Era para mí. Alguien sabía que yo existía allí adentro desde antes de que yo misma sospechara que estaba siendo observada. Y ya no podía fingir que se trataba de ruidos viejos o casas antiguas que respiran. No, había una presencia concreta, humana o no, que cruzaba paredes y habitaciones con una facilidad inquietante. Tenía que descubrir quién era el intruso. Tenía que encontrar la verdad del edificio antes de que ese alguien me encontrara a mí. La foto que nunca debí ver cuando la casa quedó vacía a media mañana. Salí del trastero. Necesitaba revisar la carpeta del inventario otra vez, la que había encontrado días antes. Quizá había pasado por alto algo importante. Entré a la habitación vacía. La carpeta seguía ahí, pero al abrirla descubrí algo nuevo. Entre los documentos arrugados había aparecido una asterisco asterisco fotografía asterisco asterisco que no estaba antes. Era una foto antigua, en blanco y negro, tomada en el mismo apartamento muchos años atrás. Se veía un grupo de personas frente a una mesa, parecía una reunión oficial o algo parecido, pero había 2 detalles que me hicieron temblar. Primero, la caja metálica estaba en la mesa. Segundo, en una esquina, casi fuera de cuadro, se veía a la anciana, joven, sonriente, con el mismo gesto vacío que ahora llevaba mientras fumaba en la cocina. La foto tenía una fecha escrita al dorso: 1991. Más de 30 años atrás. La piel se me erizó. Si la anciana vivía ahí desde entonces, si había visto pasar inquilinos, funcionarios, sombras, entonces ella lo sabía todo, incluso lo que había pasado en el trastero antes de mí. La anciana y la puerta que nunca cerraba. Esa noche la esperé. No salí a llenar el filtro de agua, no me moví, solo escuché. A las 2:52, como un reloj, sus pasos arrastrados la llevaron hacia la cocina. Encendió un cigarrillo. No hubo canto, no hubo murmullos, solo silencio, hasta que, de pronto, golpeó la mesa con la mano abierta. Ya basta.
El golpe me hizo sobresaltar incluso dentro del trastero. Basta, repitió. No más fantasmas, no más cajas, no más niños perdidos. Niños. La palabra chocó brutalmente contra mis pensamientos. Yo no era un niño. El funcionario no era un niño. El intruso tampoco. Entonces, ¿a quién se refería? Decidí que era el momento. Salí del trastero sin hacer ruido. Asomé la cabeza por el pasillo. La anciana estaba sentada en la mesa, mirando hacia una puerta que siempre estaba cerrada, la puerta pequeña, casi oculta, al fondo del pasillo. Nunca la había visto abierta. Entra, dijo ella sin mirarme. Llevan esperándote desde que llegaste. Mi cuerpo entero se tensó. No había forma de que supiera que estaba ahí. Yo no había hecho ruido alguno. Aún así, la puerta se abrió sola, como empujada desde dentro. Un olor frío salió desde la oscuridad, un olor a polvo antiguo y a metal mojado. El mismo olor del trastero. Tienes que ver, susurró la anciana. Tienes que saber que guardaba ese hombre, y porque nunca te han dejado irte. La puerta seguía abierta. La oscuridad parecía moverse, viva, expectante. Tragué saliva. Di un paso al frente, otro, y entré. El cuarto oculto no era una habitación, no era un depósito, era un pasadizo, estrecho, húmedo, con paredes que parecían respirar. Había cables antiguos, nichos en los muros y papeles clavados con alfileres oxidados. Al fondo, iluminado apenas por una lámpara rota tirada en el suelo, había algo imposible, la misma caja metálica, la que ya no estaba en el trastero, la que alguien había venido a buscar. La que pertenecía al funcionario desaparecido, pero no estaba cerrada, estaba abierta, y dentro había documentos, sí, pero no documentos oficiales, no planos, no archivos del Estado, había fotos, fotos de personas que habían vivido en ese apartamento, décadas de rostros, familias, estudiantes, parejas, hombres solos, niños, todos fotografiados de forma extraña, desde esquinas, desde lugares donde nadie los vería. Como si alguien hubiese vivido escondido observándolos durante años. Y en medio del montón, una foto reciente, una que me hizo soltar un jadeo. Era una foto mía, dormida en el trastero, envuelta en mi saco de dormir, con mi móvil apagado junto a la mano. La imagen estaba tomada desde arriba, como si la cámara hubiera estado justo encima de mí. Miré al techo del trastero en mi memoria, el ducto, el agujero. El lugar donde apareció el mensaje no era tuya. De pronto lo entendí todo. Yo no había ocupado ese trastero. Yo había ocupado el escondite de otra persona. Y esa persona nunca había dejado de usarlo. Sentí un movimiento a mi espalda, una respiración, un susurro que ya conocía demasiado bien tarde. Me giré. Alguien estaba de pie en la entrada del pasadizo. No la anciana, no un inquilino. Una figura delgada, encorvada, con la ropa desgarrada y el rostro oculto en la sombra. Alguien que llevaba años viviendo entre paredes. Alguien que nunca se fue. Alguien que había perdido su caja, su vida, su espacio. Y que ahora quería de vuelta lo único que le quedaba, su lugar, su refugio, su trastero. A mí. Estrella Blanca Mediana parte 6. El edificio quiere que yo recuerde, el ascensor seguía bloqueado en el piso 7 cuando salí del departamento 7B. No importaba cuántas veces apretara el botón, solo vibraba, como si algo dentro intentara moverse, o contenerse. A esa hora, el pasillo estaba más silencioso de lo normal, un silencio espeso, como si todo el edificio estuviera conteniendo el aliento. Eché un último vistazo hacia la puerta de 7B, la había dejado cerrada, pero ahora estaba entreabierta. Tragué saliva. No podía haber sido el viento. Ese apartamento no tenía ventanas abiertas. No otra vez, susurré. Di 2 pasos hacia la puerta, sintiendo que cada centímetro me empujaba hacia atrás como si el piso quisiera advertirme algo. Empujé la puerta lentamente. Dentro no había nadie, solo el mismo olor a polvo antiguo y el eco de mis propios pasos. Pero había algo nuevo. El espejo del pasillo interno tenía una marca. Una línea larga, irregular, como si alguien hubiese pasado el dedo a través del polvo para escribir. No era una palabra, era un símbolo, un círculo incompleto, abierto por la parte inferior. Lo había visto antes, en la foto del expediente del funcionario desaparecido, y en la base de la caja metálica que guardaba en mi propia mochila. Ese símbolo me perseguía, o yo estaba siguiendo su rastro sin darme cuenta. No sabía cuál era peor. Al girarme para salir, escuché el sonido que más temía desde hace noches. Pasos arriba de mí, unos pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con los pies húmedos o llenos de cemento. Pero el departamento encima de 7B, el 8B,
Estaba desocupado desde hacía meses. Yo misma había revisado ese plano. Sin pensarlo 2 veces, salí al pasillo y subí por las escaleras. Cada vez que subía un escalón, los pasos en el departamento superior se aceleraban, como si supieran que iba tras ellos. Al llegar al piso 8, los pasos cesaron de golpe. Un silencio tan abrupto que me dejó clavada ahí con el corazón latiendo en la garganta. La puerta de 8B tenía una cinta. Sellado, no remover, pero la cinta estaba rota. Y la puerta, abierta solo unos centímetros. Me acerqué despacio. Tenía el celular en mano, con el flash listo. Empujé la puerta. El cuarto estaba completamente vacío, salvo por el piso. El parqué estaba cubierto de huellas húmedas, oscuras, enormes, como si alguien hubiese caminado descalzo después de sumergirse en agua turbia. Huellas que se dirigían hacia el centro del cuarto, y luego simplemente desaparecían. No se movían hacia la ventana, ni hacia otra habitación, ni hacia la puerta. Se desvanecían justo en medio del salón, como si quien las dejó hubiera sido tragado por el aire. Me agaché. El olor era fuerte, humedad rancia, como sótanos cerrados por años. Entonces lo escuché. Una voz muy cerca de mi oído, tan suave que casi parecía un pensamiento que no era mío: no abras la caja. Sentí un frío en la nuca que me heló la columna. Giré en seco con el corazón saliéndome del pecho. Pero no había nadie detrás de mí. Mis manos temblaron. Abrí de inmediato la mochila y saqué la caja metálica. La miré bajo la luz del celular. El símbolo, el mismo círculo incompleto, brillaba extraño, como si acabara de ser grabado. Y entonces lo vi, algo que no había estado antes. Un rasguño nuevo sobre la superficie. Una palabra corta. Ya mi estómago se revolvió. Era un aviso, o una orden, o una amenaza. No sabía cuál. Cuando bajé corriendo las escaleras hasta mi piso, encontré algo que me dejó helada. La anciana del 5A estaba parada en el rellano del piso 7, inmóvil, con las manos cruzadas sobre su bastón. Parecía esperarme. No parpadeaba. Sus ojos seguían cada uno de mis pasos como si supiera exactamente de dónde venía. Cuando pasé junto a ella, murmuró algo que me obligó a detenerme. ¿Estás viendo lo mismo que él vio antes de desaparecer? Sentí que una ola de vértigo me empujaba contra la pared. ¿Qué vio? Logré preguntar. La anciana sonrió apenas. Una sonrisa triste, resignada. El edificio queriendo recordar lo que se llevó. No pude responder. Mi cuerpo entero se tensó. Ella acercó su rostro lo suficiente como para que sintiera su aliento frío. Y ahora quiere que recuerdes tú también. La caja en mi mano empezó a vibrar. Leve al principio, luego más fuerte, como si algo adentro estuviera golpeando para salir. Y ahí lo supe con una claridad que me perforó el pecho. La última parte estaba por comenzar. Y no había forma de detenerla. Estrella blanca mediana parte 7, final. Lo que estaba dentro de la caja nunca estuvo muerto. Bajé hasta mi piso sin recordar realmente cómo movía las piernas. Las luces del pasillo vibraban, encendiéndose y apagándose como si parpadearan al ritmo de mi respiración. Sentía la caja en mi mano tan caliente que quemaba. Era como cargar un corazón ajeno latiendo contra mi palma. Cuando llegué frente a la puerta de mi apartamento, la llave no quiso entrar. Giraba, raspaba, chocaba, como si la cerradura ya no reconociera mi presencia. Como si el edificio intentara impedirme entrar Empujé fuerte. La puerta cedió con un crujido largo. Y al cruzar el umbral, lo supe de inmediato: no estaba sola. Había alguien o algo en la oscuridad del pasillo. Lo sentía. Un peso, una presencia fría, silenciosa, con la paciencia de algo antiguo. Di un paso dentro. El aire estaba espeso, como si hubiera estado contenido durante horas. Entonces escuché un sonido pequeño, casi insignificante. Un tic, luego otro, como dedos golpeando madera. El sonido provenía de la mesa donde había dejado, días atrás, el expediente del funcionario desaparecido. Lo abrí. Las fotos no estaban como las recordaba. En una de ellas, la del último día que se le vio con vida, el hombre ya no estaba mirando a la cámara Su rostro, antes mirando al frente, ahora estaba girado, mirando directamente hacia mí. Sus ojos eran negros, vacíos, como si se hubieran tragado el reflejo de algo imposible. Mi respiración falló. Retrocedí un paso. La caja en mi mano volvió a vibrar, y esta vez, el símbolo del círculo incompleto emitió una luz tenue, un resplandor casi líquido. Se abrió un pequeño resquicio, solo 1 milímetro, pero lo suficiente para que un hilo de aire helado escapara de su interior. Y entonces todo ocurrió al mismo tiempo.
la puerta detrás de mí se cerró de un golpe, las luces del pasillo explotaron, y desde el fondo del departamento, una voz profunda habló en un susurro que no pertenecía a ningún ser humano vivo: devuélveme lo que era mío. Sentí la piel de la espalda arder. El departamento estaba completamente oscuro, salvo por el brillo tenue que emanaba de la caja. No sabía si esa voz venía de la sala, del techo, o de dentro de mí. ¿Qué eres?, logré decir, aunque la voz me temblaba. La respuesta llegó sin demora: soy lo que él liberó. Una sombra se movió en la esquina de mi visión, alta, deformada, como un cuerpo desdoblado, sin huesos, que respiraba con dificultad. Y lo que tú estás a punto de liberar también. La caja se abrió otro milímetro. El resplandor interno era más fuerte, como si algo presionara desde adentro. No pienso abrir nada, dije, retrocediendo hasta chocar con la pared. No lo abriste tú. La voz se acercó. Lo abrió el edificio. Te eligió a ti. El aire se volvió tan frío que cada exhalación creó nubes blancas alrededor de mi boca. La sombra avanzó, lenta, como deslizándose sobre el suelo. Él intentó luchar, pero el edificio quería recordar. Y ahora tú también. De pronto, la puerta del baño se abrió de golpe, no por viento, no por casualidad. Absolutamente nada en ese lugar ocurría por casualidad. Dentro, sobre el espejo empañado, había un mensaje escrito con un dedo invisible: devuélvelo antes de que te tome a ti. Mi corazón casi se detuvo. Sentí que mi cuerpo se paralizaba desde los pies hacia arriba. En mi mente, una imagen me golpeó con violencia. La cisterna del sótano, la misma donde encontraron la última pista del funcionario desaparecido. Ahí tenía que devolverlo. Ahí había sido tomado. Y ahí la presencia quería que lo soltara, o me atraparía a mí. Agarré la caja con ambas manos y salí corriendo del departamento, bajando las escaleras como si el piso detrás de mí se desmoronara, porque así se sentía, como si algo grande, hambriento, despertara con cada paso. Cuando llegué al sótano, el olor a humedad era tan intenso que ardía en mis ojos. Las luces parpadeaban como si la oscuridad las estuviera devorando. La cisterna estaba abierta, el agua negra, inmóvil, perfectamente quieta, demasiado quieta. Me acerqué al borde. La caja temblaba tan fuerte que apenas podía sostenerla. Entonces la escuché otra vez, ahora más cerca, casi a mi espalda. Él trató de no entregarse. Pero tú sí lo harás. Sentí dedos fríos rozar mi nuca. Me estremecí entera. Suelta la caja. Yo apreté más fuerte. Negué con la cabeza. Era mi única defensa, mi única arma, el único objeto que esa cosa quería, o temía. Di un paso más hacia atrás. Las sombras en las paredes se retorcieron. La presencia gruñó, por primera vez, con un sonido que parecía venir desde las profundidades del edificio mismo: devuélvelo. La cisterna se agitó violentamente, el agua negra subiendo como si algo dentro empujara hacia arriba. Yo cerré los ojos, respiré hondo, y con un grito, lancé la caja al centro. El agua explotó en un remolino oscuro. Un chillido inhumano sacudió las paredes. El suelo vibró como un temblor breve. Las luces se apagaron por completo. Y en esa oscuridad absoluta, todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que parecía final, definitivo. Cuando las luces regresaron un minuto después, la cisterna estaba tranquila. El agua, calmada. La caja había desaparecido. La presencia también. El edificio respiró hondo. Luego, dejó de hacerlo. Subí a mi apartamento tambaleándome, temblando. Todo estaba como antes. Las luces normales, el aire quieto, el espejo limpio, como si nada hubiera ocurrido, como si el edificio hubiera descansado. Pero mientras me dejaba caer en el suelo, agotada, algo llamó mi atención. Un sonido suave, un tic, el mismo de antes. Venía de debajo de la cama. Me quedé helada. Avancé arrastrándome hasta ahí, con el corazón golpeándome el pecho. Y cuando levanté la sábana, lo vi, la misma caja metálica, la misma, intacta, esperando. Y sobre la tapa, un mensaje grabado que antes no estaba: tú no devuelves lo que no es tuyo. La luz del pasillo titiló. No estaba terminado, no para mí. Fin. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que las historias completas siempre están en mi perfil, sin importar en qué plataforma estés. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Historias Curiosas, y síguenos en Facebook como Historias de Reddit. No te pierdas la próxima historia.